construyendo sistemas agroalimentarios resilientes a través de la sanidad vegetal, coorganizado con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA. Para quienes nos siguen en línea, les recordamos que este evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés. Para activarla deben hacer clic en el icono del globo ubicado en la parte inferior de la pantalla. This event will be held in Spanish with simultaneous interpretation into English. To activate it, simply click on the globe icon on the bottom of your screen. Para comenzar, me complace invitar a Pedro Martel, jefe de la División de Agricultura y Desarrollo Rural del BID, a ofrecer las palabras de apertura. Gracias, Soledad. Gracias a todos nuevamente por estar acá. Buenos días. Y gracias por acompañarnos a la tercera sesión de Semillas para la Seguridad Alimentaria en este año, ¿no? Esto es algo que comenzamos en el 2023 con el objetivo de dialogar sobre este tema, el amplio tema de la seguridad alimentaria en la región, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que no hemos hablado. Creo que es primera vez, ¿no, compañeros? Creo que es primera vez en Semillas sobre seguridad alimentaria. Es el tema de sanidad vegetal. Y bueno, la sanidad vegetal comprende las acciones destinadas a prevenir, detectar, controlar, gestionar plagas, enfermedades y organismos nocivos que amenazan a las plantas y los cultivos. Y como consecuencia pueden reducir la producción de alimentos, afectar su calidad y generar pérdidas económicas para los agricultores. Hay varias cifras de qué efectivamente es cuánto significan las pérdidas, ¿no? O sea, algunas cifras de la FAO que dicen que hasta el 40% de los cultivos mundiales pueden perderse debido a enfermedades y plagas, ¿no? Entonces, cuando estas amenazas se detectan y no se controlan oportunamente, pueden provocar escasez de alimentos, aumento de precios y pérdida de empleo y ingresos de millones de familias. Esto no es un tema menor, ¿no? Las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos tienen efectos importantes en la economía y en la forma de vida de muchas personas. Entonces, ¿cómo la sanidad vegetal se vincula a la seguridad alimentaria? ¿Cómo lo vinculamos de una manera directa, no teórica, ¿no? Entonces, si mejoramos la sanidad vegetal, contribuimos a garantizar la disponibilidad de alimentos al proteger los cultivos. O sea, se produce alimentos protegidos debido a un buen manejo de la sanidad vegetal. Se mejora el acceso a los alimentos al reducir el riesgo de aumentos de precios por escasez. O sea, cuando se afectan pérdidas importantes, ya sea localmente o nacionalmente debido a una plaga, que genera poca disponibilidad, escasez, aumentan los precios. Y entonces termina afectando, algunos productores se pueden beneficiar, algunos que están recibiendo precios altos, pero el consumidor se afecta principalmente, entonces afecta directamente el acceso a los alimentos. También protege los medios de vida de las familias rurales, ¿no? Especialmente de pequeños y medianos productores que dependen de la agricultura para sus ingresos. Otra forma que contribuye a la seguridad alimentaria es la sanidad vegetal fortalece la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Frente a la variabilidad climática, frente a eventos extremos, porque estos de hecho, pueden fomentar la propagación de enfermedades y plagas. Y además, facilita el comercio. O sea, es un tema importante porque la sanidad vegetal es importante, es condición necesaria para que los productos sean transados entre países. Entonces, tenemos elementos importantes de cómo la sanidad vegetal contribuye a la seguridad alimentaria en sus diferentes dimensiones. Y un ejemplo claro de esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, el Fusarium raza 4 tropical, que, perdón, pero como no conozco bien la terminología, en inglés es Tropical Race 4, y no entiendo por qué en español es raza 4 tropical, pero ustedes nos explicarán después. Es un hongo altamente agresivo que amenaza la producción mundial de banano y plátano.
y ustedes me corregirán, de las musáceas en general, ¿no? Que son las dos más importantes que conocemos, banano y plátano. Estos cultivos son fundamentales para la seguridad alimentaria de muchas personas. Alimentan cerca de 400 millones de personas en el mundo y constituyen una fuente esencial de alimento e ingresos a casi 12 millones de personas en América Latina y el Caribe. Hoy nos acompaña una delegación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, con quienes hemos trabajado estrechamente para fortalecer la vigilancia fitosanitaria de la región. A través del proyecto Vigimusa, por eso el MUSA es musáceas, banano, plátano y otros, hemos apoyado la creación de una red de vigilancia digital y científica que abarca varios países y que ha contribuido a mejorar la prevención, la detección temprana y la respuesta frente a amenazas. Para nosotros, como banco, la inversión en sanidad vegetal es una inversión estratégica que contribuye a la seguridad alimentaria, al desarrollo rural y a la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Por ello, seguiremos apoyando iniciativas que promueven la innovación, fortalezcan la capacidad institucionales y fomenten la cooperación regional para enfrentar desafíos que ningún país puede resolver solo, como son enfermedades de este tipo. Muchas gracias por el día de hoy estar acá, por acompañarnos, por toda la delegación del OIRSA que llegó hace unos días aquí a Washington. Y ahora vamos a estar viendo un video, una presentación y luego una conversación técnica. Lo dejo en manos de Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. A continuación, invitamos a Raúl Rodas, director ejecutivo de OIRSA, quien también compartirá unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos los que nos encontramos presentes en la oficina del Banco Interamericano para el Desarrollo en la ciudad de Washington, a todos los colegas y amigos que a nivel regional se encuentran conectados en línea. Es para el OIRSA motivo realmente de gran orgullo y satisfacción estar aquí en esta importantísima institución para el desarrollo sostenible de nuestros países. Deseo iniciar agradeciendo al BID y al equipo que ha acompañado esta iniciativa de apoyo denominada Vigimusa para el fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria en musáceas, como muy bien lo define y lo enfoca Pedro, para fortalecer un enfoque preventivo con respecto a cuidar la producción de banano y plátano en nuestros países a nivel de la región del OIRSA. El OIRSA es un organismo integrado por 9 países miembros: México, Belice, Centroamérica y República Dominicana. Obviamente ustedes sabrán la relación histórica que tiene nuestros países con la producción de banano y plátano. Además de ser parte de la cultura gastronómica, es parte indisoluble de la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestros países. De ahí la importancia estratégica de cuidar la producción correcta de banano y plátano y de musáceas en general en nuestros países. El OIRSA nació hace 73 años del seno de la sanidad vegetal. En aquellos años ululaba en la región de Centroamérica una plaga insectil denominada langosta voladora centroamericana. Los países experimentaron la posibilidad de trabajar de forma articulada y la experiencia para el control de esta langosta, que es un grillo, un grasshopper, fue exitosa. Y decidieron continuar trabajando en equipo. Luego vino el reto de la roya del cafeto, la broca del cafeto y así sucesivamente. Y continuaron trabajando y conformaron el antecedente histórico del OIRSA que se llamó CICLA, Comité Internacional para el Control de la Langosta. Luego, años después, se estructura el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA. Y hoy nosotros somos mucho más que control de plagas insectiles. Hemos incursionado en la salud animal, en la sanidad vegetal, obviamente, en la bioseguridad fronteriza y en la inocuidad de los alimentos. De ahí que somos un organismo
históricamente ligado a la protección de cultivos. La sanidad vegetal no podemos desconocer que en muy escasas ocasiones ha sido considerada en el radar, en el mapa que pretende garantizar la seguridad alimentaria de nuestros países. Se habla siempre de calidad genética, de productividad por unidad de área, de prácticas agronómicas, etcétera, etcétera. Pero si hay variable que puede limitar realmente la producción y la seguridad y la soberanía alimentaria en la producción vegetal, es las plagas y las enfermedades. Está definido estadísticamente que la incidencia, la incursión, la llegada, el establecimiento o la dispersión de una plaga o una enfermedad en una región puede ser tan o más desastroso que un ciclón natural, que un huracán, que una tormenta tropical. Puede literalmente devastar una región. Está comprobado científicamente a lo largo de los años. De hecho, el estar aquí en esta maravillosa ciudad de Washington, Distrito de Columbia, y en esta poderosa nación, viene a mi memoria, y debo mencionarlo a manera de anécdota, que uno de los grandes fundadores de este país está asociado, su llegada a Estados Unidos, a un evento de sanidad vegetal en papa, un hongo asociado a la producción de patata, de papa, provocó hace muchos años la migración de gran cantidad de irlandeses a este país. Entre ellos llegó uno de los grandes fundadores de este país. Asociado a un evento de sanidad vegetal, se los dejo de tarea para que investiguemos de quién se trata, pero ligado a Phytophthora, un hongo que ataca la papa. Hubo una devastación de esta producción de este cultivo y se provocó la migración, y entre ese grupo de migrantes llegó uno de los grandes fundadores de esta maravillosa nación. Reiterar al equipo del BID nuestro agradecimiento. Lina, gracias de todo corazón. Pedro, y a todo el equipo que colaboró para apoyar a nuestros países en este maravilloso proyecto que privilegió la innovación, reinventarnos en tema de vigilancia fitosanitaria con el apoyo del proyecto Vigimusa del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias porque han sembrado la semilla en terreno fértil, y nosotros desde OIRSA les garantizamos eso, que ha sido un esfuerzo que está ya teniendo frutos enormes en nuestra región. Muchos de productores, técnicos, investigadores están ya siendo beneficiados de la tecnología que al tenor de este proyecto que ustedes apoyaron se generó. Así que no podemos más que decir nuevamente gracias, y esperamos poder continuar trabajando con ustedes en nuevos proyectos, porque los retos son constantes. Hoy es Phocras A4 tropical, mañana será otra enfermedad u otra plaga. Así que debemos de estar nosotros trabajando de forma articulada y de forma permanente. Gracias a la delegación del OIRSA que nos acompaña también, liderada por el doctor Carlos Urías, que ha sido líder de este proyecto, y a todo el equipo de tecnología de la información, porque hemos trabajado muy de la mano desarrollando nuevas e innovadoras tecnologías. Así que gracias de nuevo, saludo a todos los que están conectados, y vamos a poder ver hoy algunos de los resultados que se obtuvieron con Vigimusa, que fueron muchos y serán muchos más los que vienen, porque ahora toca darle sostenibilidad a la semilla que ustedes sembraron en los países miembros del OIRSA. Saludos a todos y gracias a cada uno de ustedes, y gracias al Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Raúl. Como introducción a los temas que abordaremos esta mañana, les invitamos a ver un video preparado por el OIRSA que destaca su misión y principales áreas de trabajo. Hace 7 décadas nos unimos como una sola región, cuando una plaga de langosta voladora devoraba los cultivos. Los países de México y Centroamérica se unieron para combatirla, y luego de un arduo trabajo en campo, la campaña fue un éxito. La unión hizo la fuerza.
Por ello, el 29 de octubre de 1953, los Ministerios de Agricultura y Ganadería fundaron el OIRSA para prevenir y controlar amenazas al sector agropecuario. Se combatió a la mosca del Mediterráneo y la fiebre aftosa. Luego se controló la broca del café. El OIRSA se convirtió en referente de la sanidad agropecuaria. En 1996, Belice se unió al organismo y en 2003, la República Dominicana. El accionar técnico del OIRSA se enfoca en 4 áreas. Salud animal. Se apoya a los países miembros en la prevención de enfermedades emergentes y transfronterizas, como la peste porcina africana y la influenza aviar. Para ello se diseñan planes de respuesta inmediata. Asimismo, se acompaña el control de enfermedades endémicas que afectan la productividad y dañan la salud pública. Se trabaja en programas sanitarios de bovinos, aves, porcinos, abejas, equinos, entre otros. Sanidad vegetal. El OIRSA trabaja en programas regionales para el control y erradicación de plagas en las cadenas agrícolas. Con ello se garantiza la seguridad alimentaria de la población y se promueve la exportación de lo cosechado por nuestros agricultores. También se trabaja para evitar la introducción de plagas cuarentenarias como la marchitez en cultivos de banano y plátano por Fusarium raza 4 tropical. Servicios cuarentenarios. Se cuenta con puestos del Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios en puertos, aeropuertos y fronteras. Además, Guatemala y Honduras han delegado la cuarentena vegetal y animal al OIRSA. Todos los días, 24/7, el trabajo de estos hombres y mujeres previene el ingreso de plagas y enfermedades que pueden causar daño al sector agropecuario. También nos hemos reforzado con unidades caninas para detectar mercancías en riesgo. Su capacidad de detección es arriba del 95%. Inocuidad de los alimentos. El OIRSA apoya la producción de alimentos seguros a través del cumplimiento de normativas y estándares internacionales como los del Codex Alimentarius. El organismo administra laboratorios en sus países miembros, fortaleciendo el diagnóstico y asegurando la inocuidad para el consumidor local y el comercio internacional. Pero el trabajo del OIRSA no termina ahí. En los últimos años, se ha apostado por más tecnología y ciencia. Se impulsa la trazabilidad agropecuaria, que armoniza la identificación, registro y control de movilización. Se ha creado una unidad de análisis de riesgo y aplicaciones móviles. Cada año nos fortalecemos más, pero sin perder de vista nuestro origen hace 70 años. La cooperación y solidaridad entre los pueblos por la defensa de la agricultura y la ganadería. OIRSA, 9 países unidos por la sanidad agropecuaria. Ahora sí, es un honor dar la bienvenida a Carlos Urías, director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, para compartir su presentación. Muchas gracias a todos. Vamos a tratar de resumir en 20 minutos esta presentación, por lo cual voy a acelerar un poco hasta la velocidad de las palabras. Pero el tema es muy bonito. Resiliencia agroalimentaria a través de la sanidad vegetal. Y si me entienden esta diapositiva, vamos a estar al otro lado. Por mucho tiempo se consideraba que la salud era tener muchas farmacias, muchos medicamentos y tener médicos por todos lados. La ONU sacó una iniciativa preciosa que le llamaron Una Salud. Y estaba muy relacionado la salud humana como una prioridad y muy ligado a la salud de los animales, por resistencia antimicrobiana. Pero después se dieron cuenta que en realidad no es problema de medicamentos, ni es problema de vacunas. La buena salud depende de una buena alimentación. El 60% de nuestra salud depende de la dieta. Pero resulta que de la dieta, el 80% es de vegetales.
Y eso es asegurar la alimentación y la nutrición. Entonces la ONU tuvo que considerar el enfoque. Dijo, si yo quiero una salud, ocupo tener una salud de las plantas, de los vegetales. Imagínese usted entonces, si su salud depende de las plantas o los vegetales en un 60-80%, pues quiere decir que ahí se encuentra el núcleo de la salud. Pero lo importante es que para tener una buena salud también necesitamos tener un ecosistema limpio, en equilibrio, y ahí es donde se encuentran las plantas. 80% del oxígeno que ocupamos está en las plantas. El oxígeno, sin plantas no hay oxígeno y sin oxígeno no hay vida. Refuerza todavía más esto. Pero también dijeron, tenemos salud, tenemos ecosistemas, pero ocupamos economía. Y es donde entra también la producción agrícola, rural, a participar en ello. Pero resulta que en el mundo la polémica está en las prioridades. Todas son prioridades y son muy importantes. Pero dijeron cuál es la número 1. Y muchos congresos del mundo, incluyendo la Unión Europea, dijo, la prioridad para la Unión Europea es la salud. Y muchos países también hacen lo mismo. Pero cuando nosotros no priorizamos en equilibrio, nos vamos con la prioridad número 3, que es sumamente importante. Pero si analizan ustedes, choca con la 1. Y en ocasiones choca con la 3, porque ocupamos una producción masiva, industrial. Y si no sabemos generarla así, podemos romper ese equilibrio. Por eso es muy importante entrar en un punto muy especial de minimizar asimetrías de la salud para poder fortalecerla. Después de realizar esto, dijimos, bueno, pero en realidad empezamos diciéndole sanidad vegetal. ¿Por qué no le vamos salud de las plantas? Porque así debemos llamarle realmente. Salud de las plantas. Pero existen muchas diferencias y fíjense ustedes una de ellas. Por ejemplo, el país donde yo vivo ahorita se llama El Salvador. Tiene una política muy bonita de clínicas para animales, mascotas. Bienvenida, perfecta. Pero le decimos otro en el mundo, ¿dónde están las clínicas para las plantas? Y es un proyecto pendiente para su servidor y para varios del equipo de Loíza. No tenemos clínicas donde consultar a un paciente tan importante como las plantas. ¿Dónde están esas tecnologías que tienen los animales y que tienen los humanos? No lo tenemos. El otro es, hasta incluso nuestro sueldo. Los agrónomos somos los que andamos en campo, llenamos de tierra nuestras botas en ocasiones y con muchas hambres. Sin embargo, existe un desequilibrio en los sueldos, en los pagos mensuales, pero es parte de nuestra obligación. Y la otra también es hasta el uso o el consumo de algunos antibióticos están muy regulados para humanos. En el caso de plaguicidas, no tanto para plantas. Y tenemos un gran problema. No tenemos emergenciólogos, porque nuestra formación cultural, educativa, no está contemplado un módulo que diga emergenciología. Los únicos que tienen son los médicos. Entonces, esas son las simetrías que necesitamos empatarlas al menos con ellos. Y tenemos ejemplos clásicos de una prescripción médica. Yo no puedo comprar un antibiótico si no tengo una prescripción de un médico con su cédula. Lo mismo incluso con los médicos veterinarios, pero cuidado, porque existen muchos plaguicidas de categoría rojo que se pueden estar utilizando sin ese seguimiento o trazabilidad profesional y que al rato nosotros lo vamos a consumir. Esos plaguicidas no se pierden, se van al agua, se van al aire y se van a los alimentos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lo manejaba el ingeniero Raúl Rodas. Ejemplos hay muchos, pero la peste bubónica, muertes tremendas en Europa, y se debió a plagas que son urbanas y son de campo. Ratas, cucarachas. El caso de tizón tardío es el magnífico ejemplo de papa. Y la plaga que más daño y muertes ha ocasionado en el mundo, ni se imagina uno. Una pequeña pero fuerte langosta. La langosta del desierto en África y en Asia ha ocasionado miles de muertos por no poder combatirla a tiempo. Ha ocasionado hambrunas. Y estas son plagas que afectan la salud de las plantas.
Pero hasta entonces nosotros no habíamos considerado en el radar de que la salud de las plantas también depende del clima. Y me gusta mucho que le hayan puesto emergencia climática, porque en realidad así se debe interpretar. Y la forma de actuar es a través de una emergencia climática. Estos desastres ocasionan más daños que muchas otras cosas. Y no estamos preparados también para atenderlas. ¿De qué nos referimos? Heladas, sequía, granizo, lluvias, altas temperaturas y otros. Este año fue crítico. Las altas temperaturas bajaron la producción de la papa en el mundo. Trigo, maíz y muchos cultivos básicos fueron afectados hasta en un 33% por altas temperaturas. ¿Qué significa esto? Mala polinización, no se tuvo las horas frío requeridas y la producción se nos vino abajo. Y cuidado, no solamente la cantidad, la calidad del producto es afectado por la variabilidad climática. Ya los componentes de una fruta no es lo mismo. Y aquella fruta que tenía potasio, magnesio o vitamina C, con estos efectos de cambio climático o variabilidad climática, se reducen completamente. Y entonces tenemos que ver la sanidad o salud de las plantas como un concepto más integral, porque no solamente son los cultivos lo que requieren salud o sanidad vegetal. Tenemos plantas urbanas, tenemos bosques, tenemos plantas medicinales y desde luego también tenemos productos almacenados, que es el tesoro de un país de supervivencia o resiliencia, porque si no tenemos una política de conservación de granos o alimentos, estamos muy sujetos a los cambios bruscos que tenemos ahorita. Un indicador para evaluar un país, dime la cantidad que puedes almacenar para sobrevivir ante cualquier contingencia. Y si no llega a 5 años, ese país está en peligro. 5 años hay que garantizar un almacenaje para poder decir que somos resilientes ante cualquier problema. Obviamente los retos de nuestra época son muy difíciles, pero por ejemplo, seguridad alimentaria, 1 de 6 personas en el mundo sufre hambre, 1 de 10 en América Latina. Pero esta es una estadística que no me asusta tanto. Lo que sí me asusta es que dice que el 1% de la población solamente se nutre bien. 1%, nutrición es diferente a alimentación. Y eso complica la existencia de la humanidad. Tener el 1% bien nutrida es un porcentaje muy bajo. Obviamente necesitamos más alimentos. Intensificar la agricultura, se va a ocupar el 70% para el 2050. Aparición de nuevas plagas, demanda de agua. 7.4 trillones de litros de agua para riego se ocupan. Muchísima agua y recursos naturales degradados. Pero entonces viene nuestra idea. ¿Cuál es la fruta más barata en el mundo? ¿Y cuál es la fruta que más consumen? A lo mejor en el mundo occidental no es tanto, pero el reflejo a nivel mundial, la fruta más barata, la más consumida en el mundo se llaman bananos o plátanos. Lo que menos pensaba uno, pero ese es el reflejo. De bananos y plátanos depende África, depende Asia, depende Latinoamérica y depende muchas poblaciones, incluyendo esos 400 millones que es la parte seca del asunto. Y eso implica variables que en veces los fitopatólogos, el entomólogo no lo consideramos. Pero todo lo que impacte resulta en pobreza, en violencia y en migración. Por eso es lo importante de este proyecto, porque nos enfocamos a eso, a reducir pobreza, violencia y migración a través de un medio tecnológico, que es diferente, de un instrumento que se convierte para reducir esos indicadores. Ahora, ¿esto es historia o se inventó por alguien o alguien lo dijo que la amenaza de raza 4 tropical iba a llegar y matar los bananos o plátanos? No, no es historia. Perdón, ya sucedió. Ya se sucedió una vez. Estaba todo el mundo contento, había una variedad que se llama Gros Michel, perfecta variedad, se podía transportar a cualquier parte del mundo, muy buen sabor, pero llegó una raza de este mismo hongo, raza 1, raza 2, y nos acabó todos los plátanos. Para sobrevivir se tuvieron que tener 30 años, hay que esperar en caso de que llegue para revolucionar todo eso. Eso es con la tecnología anterior. Por eso Vigimusa, más adelante vamos a ver que esos 30 años se pueden convertir en
uno o dos para hacer la transición a modelos resilientes. Imagínese usted la importancia de este proyecto. No esperar esos 30 años. En 2 años necesitamos estar preparados para hacer el cambio. Y eso también se le puede llamar resiliencia. ¿Cuál es el objetivo? Incorporar innovaciones tecnológicas. Nos da mucho gusto y lo hemos platicado con Lina Salazar. Fíjate, Lina, que nos acaba de hablar de la FAO, nos acaba de hablar de la ONU, ocupan conocer este proyecto. Tenemos solicitud de África, de Asia, quieren conocer el proyecto de Gimusa del BID. Y eso está en el ambiente. Por las innovaciones que se generaron para reducir esos tiempos y para actuar de manera correcta. Entonces se tiene vigilancia fitosanitaria, diagnóstico, gestión de riesgo, y hay un punto de atención de urgencias y emergencias. Esa es la esencia del proyecto. Cómo utilizar tecnología para aplicarlo de la manera más eficiente y poder ser resilientes ante cualquier problema. Pues de luego tiene componentes y tiene un sistema de trazabilidad que también fue un proyecto financiado por el BID. Si ven un poco de historia en el OIRSA, el primer proyecto tal vez financiado por BID fue trazabilidad. Pues ahora es una herramienta muy importante en el enfoque de trazabilidad epidemiológica y trazabilidad para cumplir con requisitos de mercado. Esa es otra cosa que no lo hemos logrado presumir todavía y que es muy importante. Y uno de los aportes de esto es fortalecer las capacidades técnicas. La diferencia en otros países que ha aparecido este problema es que el fortalecimiento de las capacidades se hicieron cuando ya estaba presente el problema, cuando ya estaba el daño. En OIRSA no nos esperamos a eso. Tenemos que hacer una serie de escuelas de campo, talleres, foros, simulacros y curso virtual. En sanidad vegetal no estamos acostumbrados a hacer simulacros. Los expertos son otras áreas, Cruz Roja, terremotos. Nosotros dijimos, ese modelo nos gusta, nos interesa y vamos a hacer simulacros. El OIRSA es líder y pionero en hacer simulacros a nivel internacional para actuar en caso de una emergencia fitosanitaria. El otro es fortalecimiento de procedimientos de exclusión en la prevención. ¿Qué significa esto? Tratar de minimizar de que no llegue. Tratar de que no llegue. La verdad es que va a llegar. Pero entre más tiempo tardemos en que llegue, vamos a tener ya la vacuna exacta. ¿Qué le llamo la vacuna exacta? La vacuna, igual que en muchas otras enfermedades, es la variedad resistente. La variedad tolerante es la vacuna. Y la segunda vacuna es bioseguridad. Bioseguridad, tener todo el tiempo limpieza, asepsia, para que esto no se contagie. Entonces tenemos protocolos para la importación de material de propagación, sistema de perfilamiento de riesgo de personas. ¿De dónde sacamos esto? Tal vez de varias películas de Estados Unidos, cuando nos dijeron cómo se perfilan los profesionales que pueden también introducir alguna plaga. Y no es que en vez lo hagan con intención, sino hay una imprudencia de estar manejando un área contagiada y pasar a otro país y en sus zapatos va a llevar el problema, en su calzado. Entonces tenemos un perfilamiento de asesores en el mundo, porque imagínense el impacto de este problema. 8.4 billones de dólares va a costar el impacto. 8.4 billones de dólares es los que han estimado los economistas. Entonces necesitamos tener entonces todos esos esquemas bien agilizados y tenemos simulacros en punto de entradas, que es una fortaleza. Ligero Rodas es un experto en bioseguridad en punto de entrada. Ahora es director ejecutivo, pero su formación todo el tiempo está en esta área. Entonces, todo esto se tuvo como un fortalecimiento a través de este proyecto. Fortalecimiento de la detección temprana, sistema de vigilancia. Para nosotros era algo diferente hablar de satélites. No, ahora ya es la transferencia que está teniendo la Universidad Nacional de Taiwán y el ICDF Taiwán a la OIRSA. Le pasó todas las herramientas para utilizar satélites que nos ayuden a hacer una detección rápida y eficiente. Entonces tenemos un sistema satelital, pero también tenemos drones con cámaras multiespectrales que nos permite en 10 segundos identificar 1 o 2 plantas 30 enfermas, con una base de datos de 400 a 1000 fotografías ya diseñadas con algoritmos y que nos permite hacer eso. Eso lo está manejando OIRSA gracias al proyecto del BID. No lo tiene cualquier parte en el mundo. Disculpen la presunción, pero ahorita se tiene esa
esa dimensión de querer hacerlo, no solamente en musáceas, sino también en otros cultivos, y aplicaciones móviles para el reporte de planta sospechosa, porque los principales reportadores de planta sospechosa son los mismos productores y los técnicos. No son el sector oficial, desde luego es un juego muy importante. Pero también el fortalecimiento del prediagnóstico. Miren, nosotros no crean que inventamos mucho, a veces que nos basamos en la salud humana, y si nos fijamos en qué terminó la historia del COVID, el diagnóstico del COVID terminó en una tirilla. Uno mismo iba a la farmacia, se lo ponía en su nariz o en la boca, papás, y ya sabía si era positivo o negativo. Eso es, en este caso, de Fusarium raza tropical de este hongo, es la primera tira en el mundo, no lo tiene otra. La generó la Universidad Nacional de Taiwán. Hago la aclaración, a petición de un proyecto de la OIRSA. Nosotros le dijimos a la universidad, queremos que nos ayudes a hacer la primera inmunotira en el mundo que en 5 minutos nos diga que una planta está enferma por esta patología. 5 minutos ocupamos. Desde luego nosotros dimos contrapartidas, asociaciones y todo con los proyectos que ya teníamos, y uno de ellos era el BID. Por eso fortalecemos ese esquema. Y obviamente eso nos llevó a un fortalecimiento de laboratorios oficiales de diagnóstico. Este es un tema que lo estamos acuñando. Nosotros también como Sanidad Vegetal necesitamos utilizar el sistema de urgencias y emergencias. Igualito. Yo pensaba que era lo mismo, urgencias y emergencias. Su servidor se tuvo que meter a un hospital, trabajar como emergenciólogo para poder entender ese concepto y esa dinámica, y después regresar a campo vegetal y decir, tenemos que actuar así. Y una cosa que me llamó la atención es que en una clínica, la calidad del departamento de emergencias está en el número de protocolos que puedes atender o resolver. Pero resultaba que en sanidad vegetal no tenemos muchos protocolos. Obviamente porque no tenemos departamento de vigilancia, de urgencias y emergencias, y ahora estamos enfocados a eso. Ya habíamos manejado desarrollo simulacros, hemos hecho en todos los países, y en la herramienta de simulación inmersiva es la que nosotros le hemos apostado bastante. Utilizar inteligencia artificial ya es una necesidad, no es una moda en el esquema del manejo fitosanitario. Esta plataforma se llama Vigimusa, tiene un sistema de vigilancia de alerta temprana, inteligencia de datos, geointeligencia, sirve para capacitar, tiene un chatbot, podemos consultar, y esa es una facilidad que tienen muchos técnicos y muchos agricultores de utilizarla. En el impacto, ¿cuál es el impacto que está teniendo este proyecto apoyado por el BID? Aceleramos completamente el proceso de anticipar, podemos tener un pronóstico ya, tenemos análisis de riesgos que nos dicen dónde va a llegar, cómo se va a distribuir, a dónde va a pasar, y eso es muy importante. Tenemos una capacidad de detección con diagnósticos rápidos, con satélites, con drones, cómo responder, lo hemos ensayado a través de simulacros, y cómo recuperar en caso de que haya un efecto drástico sobre esto. Con esto termino porque el tiempo es muy limitado, pero cuidar la salud de las plantas, imagínense ahora ustedes, ir a un supermercado, ir a un bosque, si la planta no está saludable, si no tiene salud, va a tener una cadena muy fuerte que va a repercutir en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta interesante presentación. Lo invito a tomar asiento e invito también a Pedro Martel para iniciar este conversatorio y quien estará moderando la discusión. Excelente presentación, muy buena, gracias. Todavía no sé por qué se llama raza 4. ¿Nos puedes decir? Claro que sí. Este es un patógeno, incluso te voy a manejar 2, 3 cosas que no han pedido algunos países. Primero, se le conoce en el mundo como mal de Panamá. El gobierno de Panamá nos dijo, por favor, haga el OIRSA una campaña para que no le llamen mal de Panamá porque hay una confusión.
el mal de Panamá es un efecto de la malaria cuando se estaba construyendo el canal. Entonces, ahora con esta problemática de que llega la amenaza del mal de Panamá, complicaba la existencia incluso económica de un país tan importante como Panamá, y le tuvimos que hacer una promoción tremenda para decir fusariosis, marchités de Panamá. Pero resulta que el hongo tiene una división genética que afecta a variedades específicas. Y empezó con la raza 1 porque es la que se conocía, y si fijan ustedes, su apellido, por llamarle así, era cubense, porque fueron científicos o algunos expertos de Cuba que mandaron algunas muestras con los expertos, y en honor a ese envío de muestras cubenses, híjole, se enredó un poco el asunto. Y aparece en el mundo 4 razas, que está a punto de desaparecer, Pedro, lo de razas, pero hasta ahorita se conoce como razas. Entonces se divide en función a qué variedad o a qué tipo de material afecta. Y esta raza apareció en Taiwán. Por eso es lo importante decir, vamos a conocer el origen del hongo, de la raza, y vamos a conocer el origen del vegetal que le afecta. El origen del banano es asiático, pero también el origen del patógeno es asiático. Entonces, por eso que nosotros inmediatamente enfocamos cuál es la expertise que tienen ellos, y esta raza afecta a la variedad que no la afecta ninguna otra. Entonces le dijeron, entonces es la raza 4. Por ahí viene Pedro de una forma más generalista, desde luego. Muchas gracias. No, muy buena, muy didáctica la forma que lo presentas. Yo recordaba lo del mal de Panamá, pero no sabía digamos, la unión entre una cosa y la otra. Este evento que hoy, la verdad que me quedé sorprendido con los datos que me dio Soledad hace un ratito. Un poquito más de 200 personas están conectadas, despierta mucho interés, porque parte de las personas que están conectadas están en Centroamérica, y son 7 de la mañana ya, entonces la gente se despierta temprano para conectarse a un tema que pareciera no tan interesante, pero luego de tu presentación y la conversación y la relevancia que tiene para que muy potente lo que dices, ¿no? Respecto a la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de por sí ya es un tema, pero desde el punto de vista económico para toda la región, y luego cómo lo conectas con una salud, ¿no? Este es un tema que yo personalmente sí conozco el concepto, pero no había conectado, no había hecho el clic de esto que ahora presentaste y cómo lo presentas como parte de una salud. Y en ese concepto, en esa visión, en ese aprendizaje que han tenido a lo largo de estos años de implementación del proyecto, presentaste los componentes, las áreas de inversión, pero ¿qué te resalta como lección aprendida potente para pasar un mensaje, digamos, que se pueda compartir tanto con nosotros aquí, técnicos o tecnócratas, pero también con los que están fuera escuchándonos sobre esta materia? Lecciones aprendidas de este ejercicio para el manejo de plagas y enfermedades vegetales. Fíjate, Pedro, que esta problemática es tan fuerte a nivel mundial que el proyecto nos sirvió para romper mitos, y conformamos una serie de 10 mitos y realidades, nosotros le llamamos. Hay muchos que se generaron por no tener un conocimiento, investigación científica y una profundidad de análisis de esta problemática. Entonces el proyecto nos abrió los ojos, y en un principio iniciamos con el primer mito. Llegando raza 4 tropical a un país, se acaban los bananos y plátanos. Entonces, cuando empezamos a estudiar a fondo y regresamos al punto de origen y estuvimos analizando todo, dijimos, oh, no hay que manejarlo así. Cuando llega raza 4 tropical, se transforma el sistema de producción de bananos y plátanos y se hace más resiliente. Si tienes buena tecnología. Y ahí viene la otra contestación. Ocupamos innovación. No podemos hablar del 2026 de procesos semejantes a cuando sucedió esta crisis en bananos y plátanos, que te estoy hablando 50, 60, 70. En su tiempo era un trabajo muy fuerte y hay que reconocer a los científicos, pero ahora, si no utilizamos tecnologías, vamos a ser lentos, a actuar un poco tarde, y el proyecto ha generado las herramientas como para que los científicos y los técnicos puedan utilizarla y luego ser más eficientes en su estrategia. Y te voy a manejar una cosa, Pedro. Tener una sala de simulación artificial con el proyecto ha sido una bendición. Ahora nosotros podemos modelar
trabajar sin necesariamente estar en un punto contagiado. La otra es que podemos tener un intercambio científico, técnico con cualquier parte del mundo a través de esta inteligencia artificial con cascos inteligentes. Y también podemos tener una comunicación o ensayar cuantas veces queramos un proceso de emergencia. Eso no lo teníamos en nuestros tiempos. Ahora este proyecto lo hemos aprovechado para decirle al mundo, miren, gracias al BID podemos tener esquemas de simulaciones, simulacros y mucha tecnología por delante que ustedes la pueden utilizar y que no podemos decir evadir, pero sí minimizar el impacto de una problemática de esta. Ya lo decía el ingeniero Rodas, es más peligroso usar un ráfago tropical que un ciclón. Para tener una idea, para recuperarnos de un ataque de ráfago tropical, ocuparíamos de 15 a 20 años. Para recuperar un ciclón, ocuparemos de 1 a 5 años. Para tener esa gran dimensión que hay. Interesante. Y aprovecho para dar un poquito de un clic para quienes no están enterados del concepto. Vigimusa y el proyecto Vigimusa es producto de un bien público regional, que es un proceso competitivo que el banco tiene donde se presentan muchas propuestas cada año y se selecciona un número, creo que casi el 10% de lo que se presenta, con lo cual esto es un mérito importante tanto en la propuesta y hoy vemos el producto de lo que un bien público regional puede generar con una muy buena ejecución, ¿no? Entonces, algunos que pueden estar conectados deben conocer ese concepto, pueden conocerlo, y de hecho en este momento se está llevando a cabo la competencia para el bien público regional 2026. Entonces, importante saber a dónde nos lleva y cómo una cuestión que no puede hacer un país por sí solo se puede convertir en realmente una acción regional bien coordinada y bien manejada. ¿Y por qué no elaboras un poquito sobre ese concepto regional? ¿No? Porque pareciera sencillo hablar de OIRSA como un organismo internacional que tiene carácter regional, pero la actividad de coordinación internacional no es tan sencilla. ¿Cómo se ha manejado en este caso? Bueno, te quiero comentar, Pedro, que la verdad de las cosas y con la presencia del director ejecutivo de la OIRSA, nuestros jefes, o como dijéramos en la parte de las películas, nuestros jefes de jefes son los ministros de Agricultura. Ministros y secretarios de Agricultura conforman la máxima autoridad de la OIRSA. Y eso entonces obliga o encadena a que los grandes problemas se tomen decisiones a ese nivel. Y eso repercute obviamente en la actuación. Quiero decirte, Pedro, de que nosotros hemos tenido la oportunidad, a solicitud del director ejecutivo, de estar frente a frente con los ministros enseñándoles el proyecto, pero en otro formato, Pedro, es aprenda haciéndolo. Le ponemos 15 puntos donde le decimos, mira, el proyecto nos generó este proceso de diagnóstico, el proyecto nos generó esta aula, los cascos, póntela a los ministros, y los ministros lo han tomado de muy buena vista, de muy buena percepción, y eso nos ha ayudado bastante, pero el coordinar el resto cuando el ministro líder de un país dice, esa tecnología es la que ocupo, es la que quiero, se nos facilita como irse. O sea, no estamos peleando contra un modismo o imponer una tecnología por imponerla o porque la generamos a través de un proyecto, no, se ha convertido en una necesidad. Acuérdense nada más de que los modelos, por alguna razón, en nuestros países, Pedro, desapareció el extensionismo. Y cuando hay una ausencia de extensionismo, resurgen muchos consultores y muchos técnicos buenísimos. Pero que esos consultores o técnicos buenísimos, el objetivo central es el número de kilos o libras, la producción. Y el extensionista es aquel que quiere ver la familia feliz a través de la producción. Son dos cosas distintísimas. Entonces, cuando no tenemos extensionismo, nuestras familias son menos felices. Entonces, a lo que quiero llegar, que los nuevos modelos de extensionismo tienen que surgir y adaptarse a ese tipo de innovaciones tecnológicas que fue generado con este proyecto del BID. Estamos en ese proceso, Pedro. Y gracias, Carlos, por esa reflexión. Y un tema que mencionaste conectado a esto y al uso de tecnologías de punta, digamos, y de
explorar la frontera en ese sentido. Lo mencionaste en tu presentación al inicio, lo mencionaste otra vez ahora, como el tema del impacto de una enfermedad como el fusarium puede tomar 15, 20, 30 años para recuperarse. Y vos dijiste, ahora lo podemos hacer en 1 o 2 años. ¿Cuál es el factor que lo hace? ¿Cuál es esa cuestión de la promesa que nos trajiste en la presentación? Nos dijiste, le voy a mostrar cómo puedo pasar de 30 a 1 o 2 años. A mí me pareció impactante lo que dijiste, no me quedó totalmente claro. Claro, voy a utilizar un sistema del COVID porque es un ejemplo muy típico. Cuando nos dijeron no hay vacunas todavía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuídense mucho, lávense las manos, hagan todo un proceso de higiene, asepsia estricta, hagan todo lo posible por no contagiarse. Eso lo tratamos de hacer todos los procesos cuarentenarios, de los puntos de entrada, cuidar calzado, ropa de gente que posiblemente traiga la patología, y se ha logrado con esas unidades caninas que maneja Loirsa, tienen un grupo tremendísimo. Me puede corregir el ingeniero Raúl Rodas, pero se tiene 3,000 gentes en todo Loirsa, pero es la única organización regional en el mundo que tiene un número de esos profesionales, porque trabajan en puntos de entrada, en puntos transfronterizos, y eso permite trabajar ese enfoque. Creo que el reto es tan grande porque el 2027 está el pronóstico de que van a aparecer las variedades resistentes, pero ya OIRSA ya está validando variedades altamente tolerantes. Tenemos validaciones en Belice, en Guatemala y en República Dominicana. O sea, no es ya academia ni es historia, ya se está probando ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el 2027? Tener mucha seguridad transfronteriza en punto de frontera para que nos espere el tiempo y llegar a actuar con ese tipo de materiales. Y otra pregunta. Vamos a pasar al público en un ratito, pero estoy queriendo sacar mis dudas. Me gusta mucho el enfoque. Ministros son los líderes del sector, toman acción, son los jefes de OIRSA. Ese liderazgo se esparce en cada uno de los países y luego se hace conversaciones regionales sobre la materia. Y lo que voy a decir pareciera como tal vez ingenuo, pero ¿y los productores, sector privado, dónde juegan en todo esto? ¿Dónde están en todo este ejercicio importante desde el punto de vista técnico, científico y de política? Pero ¿cómo ha sido el rol del sector privado productivo, pequeños, medianos, grandes productores? Muy buena pregunta, Pedro. Mira, en este caso hay que dividir algunos sectores que están considerados como estratégicos para resolver este problema. Voy a manejar el caso de República Dominicana. República Dominicana es el segundo país en el mundo que consume plátano. En el mundo, hay un país de África que solamente le gana. Entonces, el impacto en República Dominicana en la alimentación sería grandísimo en su dieta, cambiaría, transformaría todo eso. Pero el sector privado está muy ligado a esquemas de Ministerio de Agricultura, Dirección de Sanidad Vegetal, y es la corriente o es el hilo que nos conecta como IRSA para poder resolver un gran problema. Voy a manejar el caso de Honduras. Honduras históricamente ha vivido, es más, tiene historias muy interesantes que yo la podría hacer una película tipo Netflix de la historia del banano y plátano en Honduras. Importantísimo. Sin embargo, este problema podría también minimizar o reducir la producción de por sí, es un efecto muy importante, pero eso sería el tiro de gracia en todo ello. Entonces, los sectores industriales o los grandes exportadores, porque hay que valorar eso. Incluso hay un país en Latinoamérica que tiene su moneda dólar por ser líder en la exportación de banano. Así como lo tienen otros países, son 3, pero nada más para tener ese liderazgo, ese sector exportación tiene otra filosofía y otro formato. Pero el pequeño productor, él apuesta por su alimentación, él apuesta por su esquema de economía familiar. Ahí interviene mucho lo IRSA, Pedro, porque es lo mismo que una seguridad social en cualquier otro tipo de salud, de la humana. O IRSA se convierte también en una seguridad pública, no solamente privada. Quiere decir que tiene estrategias que defiende
a los pequeños productores mediante modelos de bioseguridad, mediante modelos de validación y de mucha aportación en la parte estratégica de cómo resolver esto. Totalmente de acuerdo. Y luego paso a un tema un poquito diferente. OIRSA, y hago esto porque la audiencia puede ser más general que, digamos, conocer cada uno de los temas. El OIRSA, como bien lo presentó el doctor, es un tema regional de los países de la región centroamericana, Belice y Dominicana, México. Esta experiencia OIRSA y lo que se ha hecho particularmente en Vigimusa, ya lo mencionaste que están países de, creo que Asia, dijiste, están queriendo copiar África, copiar esto. ¿Qué está pasando en el resto de las Américas respecto a ver el modelo Vigimusa, utilizarlo fuera? Uno, pregunta. Dos, aprovechando la forma en que se ha montado Vigimusa, ¿se está tratando de alguna otra iniciativa, de alguna otra plaga o enfermedad que está queriendo seguir el modelo Vigimusa, y si es o no posible? Te estoy haciendo tres preguntas en una. Pero fíjate que OIRSA ha dado la tarea de fortalecerse a través de un comando fitosanitario. ¿Y qué es un comando fitosanitario? Es el conjunto de científicos de diferentes perfiles que puede actuar ante cualquier emergencia o contingencia en cualquier parte de Latinoamérica. Incluso nosotros como OIRSA hemos asistido a otros países y hemos dado capacitación, hemos hecho simulacros, hemos trabajado para ello. Pero el OIRSA, lo dijera nuestro director ejecutivo, son 9 países, pero en la práctica yo creo que llegamos a 32. Y si le sumamos, podríamos rebasar con mucho ese número, porque nos han solicitado mucho la transferencia de tecnología. Y una transferencia de tecnología es sobre el proyecto Vigimusa. Te puedo decir en familia que nuestro viático es acabar y no podemos dar ese tipo de asesorías o de comunicación, de transferencia a otros países, solamente a los países de la OIRSA, pero es súper demandada. Y pensamos que el reto iba a ser el idioma, pero a través de los cascos inteligentes, estamos hablando con la unidad de tecnología de la OIRSA, puede traducirlo a 6 idiomas, incluso hasta idiomas más comunitarios, puede ser traducido. Entonces cada quien con sus cascos podemos hacer la interpretación y transferencia sobre esto. Pero Y en definitiva, entonces, este modelo que es como base alrededor de un tema tecnológico de avanzada, digamos, y hace mucho énfasis en la parte preventiva o prediagnosticar, digamos, y preactuar. Este modelo, mi intuición, por lo que dices y por la comprensión básica que estoy teniendo, podría ser transferido a otros cultivos. Pedro, no solamente otros cultivos, es indudable que otros cultivos. Si hablo de café, si hablo de los cultivos más importantes de nuestra región, por ejemplo, desde el punto de vista económico, es café. El segundo cultivo, obviamente, son bananos y plátanos, cítricos, muy importante. Y todo es transferible prácticamente en menos de 3 meses si hay recursos económicos para ello. 3 meses ocuparíamos para hacer una transferencia, pero no me quedaría en el área de cereal vegetal. Ahorita actualmente trae una sinergia muy fuerte con salud animal. Trae una sinergia muy fuerte con inocular los alimentos con cuarentena. Incluso me atrevo a decir que están rebasando por la derecha, pero es buenísimo eso. No hay que ser egoístas. Al contrario, hay que apoyarlos. Y ahorita los procesos de muchas plagas como gusano barrenador de ganado, como mataderos en algunas partes donde procesan carne, están diseñados con el modelo Vigimusa, bajo el enfoque de inteligencia artificial, bajo el enfoque de simulaciones. Y eso es bastante bueno porque no solamente favoreció a un área, favoreció a todas las áreas, todos los componentes técnicos, y eso es sumamente importante, pero porque la encuesta, fíjate bien, la encuesta que se hizo 2025, ¿cuáles van a ser las tecnologías más utilizadas en los 10 años, o sea, del 2025 al 2035? Y la respuesta, porque nos obligaron a ponerle 3. Una de ellas es robot. Ya se va a robotizar muchas cosas. La número 2, uso de microchips. Al igual que la medicina, microchips. Y la número 3,
inteligencia artificial. Y nosotros le estamos apostando entonces, bajo el proyecto Vigimusa, el arranque, el lanzamiento. No vamos a decir la parte final ni concluyente. Esto es el inicio y este es el arranque de todas las 3 tecnologías más utilizadas en el mundo para el caso de sanidad vegetal y muchas otras áreas. Pero si te fijas, ¿cuál es el complemento de esta tecnología? Yo lo manejaba hace un momento. Bueno, esta es la información, me da herramientas, me da criterios, incluso yo puedo hacer entrevistas, pero sigo en sanidad vegetal sin tener clínicas para ello. Hasta que los humanos nos demos cuenta de que muchos de nuestros cánceres, de que muchos de nuestros problemas hepáticos y muchos de los problemas vienen de las plantas que ocupan ser pacientes con todas sus características, ya que no hablan, no ríen, no lloran, pero tienen otra forma de expresarse. Pero no tenemos clínicas. Se nos pueden morir bosques, se nos pueden morir un montón de mangles en los mares. Nadie dice nada, porque pensamos que no sufren esas plantas. Y lo más adecuado es mándalas tumbar y quémelas. Eso es un error del humano. Ese es un error de nosotros que necesitamos corregir y estamos a tiempo y ocupamos proyectar entonces clínicas y especialistas para poder atender la salud de las plantas. No sé si es un concepto revolucionario, pero es interesante esto de las clínicas de las plantas. Yo, cuando estabas hablando, me recordaba, perdón que haga este tipo de comentario, pero me recordaba hace tiempo cuando estaba en el aula en un tema de producción animal, de hecho, y el profesor estaba hablando de algo y mencionó sobre una enfermedad que tenía y dice, ¿y ustedes, muchachos, cómo saben si esta vaca tiene tal y tal dolencia? Y yo levanté la mano y dice, sí, le preguntas a la vaca, pero lo hice simplemente porque estaba muchacho y quería divertirme con el profesor, pero en realidad hacer ese concepto de conocer, nosotros nos podemos preguntar realmente, a los animales no les podemos preguntar, no sabemos qué nos va a contestar, y a las plantas mucho menos. Entonces ese concepto de una clínica de plantas parece interesante, lo veo un poquito más allá, pero interesantísimo poder tenerlo porque lo va formando, digamos, la manera de ver el problema. Y me parece interesante que lo traen a la mesa en esto. Antes de pasar a la audiencia con una pregunta, simplemente para contextualizarnos, y ahí voy a, o sea, lo que yo diga ahora, seguramente lo que te pregunte ahora y tu respuesta o la de cualquiera de ustedes va a estar siempre cuestionada por otros, pero en los próximos 10 años, ¿cuáles son las plagas o enfermedades que tenemos que estar pendientes o cuáles son los temas en sanidad vegetal de los que tenemos que estar bien pendientes? Fíjate, pero muy buena pregunta porque va a depender del indicador que quiera manejar uno. Pero si yo lo quiero meter otra vez al marco de una salud, ¿cuál es nuestra preocupación? De que actualmente una plaga, ahorita bajo condiciones, vamos a llamarle normales, tú la puedes manejar con 2 o 3 aplicaciones de agroquímicos. En condiciones de variabilidad climática, voy a manejarte el caso de sigatoca. Sigatoca es un hongo que afecta las hojas de banano y plátano. Se ocupan 80 aplicaciones. Voy a manejar otro caso muy grave ahorita, en este momento. Especie de una plaga que anteriormente era secundaria. La variabilidad climática la convierte en una plaga primaria. Se llaman trips. Trips se alimentan de flores, se alimentan de frutos. Pero antes era manejable. Podíamos controlarla hasta con productos biorracionales, jabones, algo más casero. Ahora se ocupan 32 a 40 aplicaciones. Y hay muchas plagas, enfermedades que pasaron de un manejo normal, entre comillas, porque nada es normal cuando yo utilizo un químico, pero era más manejable convertirlas a pasar 80, 40, 50 aplicaciones. Es una locura, Pedro. Entonces necesitamos tener estrategias con innovaciones tecnológicas que minimicen esto o que cambien por completo la forma de verlo. La filosofía es muy importante. Es un concepto que no lo quieren analizar muchos técnicos, pero si no lo enfocas filosóficamente, estás perdido en tecnologías. Lo importante es desarrollar la filosofía para después utilizar la tecnología, no a la inversa. Y creo que necesitamos hacer ese cambio urgente, porque muchas plagas que ahorita están olvidadas o que no son un problema, se van a convertir, en cambio, por variabilidad climática, en una plaga prioritaria que no tenemos el antídoto o no tenemos todavía la estrategia asegurada.
Interesante, una visión más holística del problema, no una plaga específica, sino del contexto y la integralidad del problema, ¿no? Y ahora sí podemos pasar, Soledad, a la audiencia. Y ustedes también, si quieren participar contestando o algo, tenemos micrófono y le podemos pasar. Soledad. Abrimos el espacio para preguntas del público, primero en sala. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. Me pareció muy apasionante como todo el contexto pues del plátano, del banano, también de cómo llegó este problema de sanidad. Y mi pregunta está un poco enfocada como a cómo se han vinculado los pequeños productores. Entonces, me gustaría saber cómo Vigimusa incluye a los pequeños productores en la vigilancia de la detección temprana. ¿Cómo ha sido como esa articulación? Muy buena pregunta y la voy a contestar de esa manera. Ahorita casi me atrevo a decir que el 90% de los productores, y me estoy limitando, ya utilizan como su sistema normal su teléfono portátil. Entonces miramos que esa era una opción, una ruta de cómo llegar ahí. Entonces, ¿qué fue lo que generó el proyecto de Digimusa? Una plataforma, un app, un aplicativo sencillito que el productor puede reportar cualquier sospecha o anormalidad en su cultivo. Automáticamente esa información que él manda, ya con una georreferenciación de sus fotografías que mandó, de lo que está viendo en su huerto o en su cultivo, lo pasa a un comité selectivo de especialistas que le pueden decir, mira, esas fotos que me estás mandando tienen grandes posibilidades de que sea este problema. Es más, te vamos a enviar a un grupo de expertos del Ministerio de Agricultura para que tome la muestra y te haga el diagnóstico. Entonces, los productores ya están utilizando aplicativos con un formulario muy sencillo y me dice, esta planta yo la veo con 5 síntomas similares a lo que me están diciendo que es Fusarium raza tropical. A partir de ahí, es altamente sospechosa. Nosotros mandamos una comitiva, o los ministerios, mejor dicho, mandan una comitiva. Primero, no toque la planta, aíslela hasta que llegue un experto en diagnóstico y nos determine eso. Entonces, el pequeño productor ya se está metiendo mucho en esto. El otro tema muy importante que se está metiendo es que el pequeño productor necesita saber que ocupa bioseguridad colectiva. Y para bioseguridad colectiva ocupa tener trazabilidad epidemiológica. Y voy a manejar un ejemplo. En la agricultura empresarial, tener bioseguridad cuesta de 0.7 a 1.8 dólares por caja exportada. Un pequeño productor lo mataríamos con esa estrategia. Muy caro, muy alto, y además que no exactamente puede exportar. Pero una bioseguridad colectiva le minimiza los gastos, es más eficiente y puede trabajar muy bien, siempre y cuando esté bien capacitado, bien preparado, bien informado. Y es lo que estamos trabajando mucho en capacitación e información para medidas colectivas que englobe a los pequeños productores, que estoy hablando de 1 hectárea, media hectárea o una agricultura familiar. Creo que se ha tomado más sensibilización sobre ellos, porque las grandes empresas pueden responder económicamente y con técnicos. Los pequeños productores no pueden responder así, no porque no quieran. Hay veces que las capacidades económicas no le da para eso, pero la estrategia que se ha generado con este proyecto nos dice, hay alternativas y hay que utilizarlas y ellos son los más interesados ahorita en esto. Preguntamos en sala. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, felicitaciones por esta gran iniciativa y siguiendo con la pregunta de Laura, me surge como una duda respecto, ok, una vez el productor, digamos, una pequeña comunidad detecta una amenaza o una sospecha, lo reporta a través del aplicativo móvil. Quisiera saber como un poco más del protocolo, si la amenaza, digamos, llega a ser positiva, el protocolo de qué se hace, pensando un poco de, pues como dabas el ejemplo, como con el COVID, con la cuarentena, no sé, la finca entra en cuarentena, entonces el productor no puede tener como un incentivo a no reportar si de pronto solo es una sospecha y él intenta manejarlo por sus propios medios, pensando que quizás, no sé, su producción puede entrar en riesgo. Sí, también es una pregunta muy importante porque hay que analizarla a profundidad, pero quiero comentar lo siguiente. Hay una, no le podemos llamar promoción, le podemos llamar, estamos nosotros
teniendo un banco de cosas reactivas que pueden reaccionar rápidamente. Por ejemplo, un kit de bioseguridad, todo lo que se ocupa para alguien sospechoso, todo cómo eliminar esa área, cómo reducirla, cómo minimizarla. Entonces, en cada país de la región de Loirsa se presentan kits que deben estar accionables para cualquier situación de una emergencia, independientemente que haya una confirmación, porque una confirmación es muy diferente a una declaración de estatus de un país. Cuando una declaración de estatus tiene un impacto tremendísimo en el comercio. Entonces, no cualquier sospecha necesariamente tiene que acelerarse y hacer un pronunciamiento de que es la enfermedad hasta que no esté un diagnóstico molecular bien firme, bien corrido. Pero los países tienen ya capacidad de reaccionar rápidamente porque tienen herramientas que están en los ministerios de Agricultura. Entonces, al momento de que el grupo o el comité especial o el comando fitosanitario nos dice planta con el 80% de probabilidades de que tiene este problema, inmediatamente se hace un enfoque no de cuarentena de finca, sino más bien de área de esa zona y llegan los equipos técnicos científicos, comprueban o ratifican si eso no es y se empieza a hacer la valoración de una intervención. Ahora, ¿qué sucedió en unos países que se empezaron a cuarentenar? Efectivamente, hay una intervención de cuarentena. Entonces, hay que buscar un modelo que trabaje con seguros agrícolas, por ejemplo, para que un productor no pierda todo. Entonces, ese es un formato. La otra es de que los grupos centrales se organizan para que tanto los gobiernos como los sectores privados puedan influir en esa decisión de confinar o cuarentenar. Pero voy a prolongar un poco la pregunta. ¿Qué ha pasado en los países que han tenido ese problema? Esto fue como una cachetada que nos dio. Antes no queríamos fertilizar bien, no queríamos cuidar nuestros cultivos, no queríamos, llegó Fusario, ¡ey! Cuidado a todo el mundo. Ahora hay que hacer las cosas como debe de hacerse y eso ha incrementado mucho la producción y la estadística. Creo que sí hay capacidad de reacción, al menos en los países de la OIRSA, y esperemos de que no podemos decir que no va a llegar, lo que sí ocupamos tener una reacción rápida y eficiente sobre ello. No sé si exactamente conteste la pregunta o vaya tendiente a eso. Sobre esa misma pregunta, con el proyecto Vigimusa se ha hecho un trabajo enorme de simulacros. ¿Qué pasaría en caso de? Y uno de los ítems que se ha enfatizado es promover la notificación, la denuncia, la alerta de parte de los pequeños y medianos y grandes productores. Y en los países donde se ha tenido ya la detección oficialmente notificada, en Sudamérica, por ejemplo, la vigilancia pasiva. Nosotros en este argor del trabajo en sanidad vegetal denominamos vigilancia activa, aquella actividad que hace un técnico del sector público agrícola que visita la finca y busca la enfermedad, ¿verdad? O la plaga. Pero la pasiva es la que usted hace como productora, ¿verdad? Y dice, bueno, veo algo raro en mi finca y lo voy a notificar. Y la mayoría, si no todos, Carlos, han sido así, de esa manera, donde pequeños productores observan un síntoma, un signo diferente o raro, no usual en su finca y notifican. Entonces, más bien ha habido un incentivo con el proyecto Vigimusa a romper ese paradigma de, no, yo mejor no digo nada porque me van a cuarentenar la finca o voy a tener pérdidas. Ha sido, creo, sin lugar a dudas, al contrario, se ha incentivado la transparencia en la notificación de posibles enfermedades, de esta enfermedad y de otras enfermedades asociadas, en este caso a banano, pero también en otros cultivos. Entonces, en resumen, más bien Vigimus ha promovido la transparencia en la notificación de posibles enfermedades cuarentenarias o de importancia económica. Sí, buenos días a todos. Tal vez para hacer énfasis en lo que mencionaba el doctor, cómo atender un caso, que cómo vino Vigimusa también en cierta medida a ordenar la casa, por así decirlo. Y es poder brindar lo que mencionaba el doctor, un kit de accionabilidad para los países. El kit de accionabilidad es como un botiquín de primeros auxilios. No viene a resolver, pero sí viene a atender de manera inmediata un caso sospechoso. Ese kit de accionabilidad, como bien lo mencionaba el doctor, está resguardado en los ministerios de Agricultura. Eso es una inversión tanto del banco como del OIRSA,
para apoyar las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria. Y también en cierta medida, antes del proyecto Vigimusa, lo mencionó muy bien el doctor, se fortalecieron las capacidades de diagnóstico en los países participantes, desarrollándose las técnicas de diagnóstico que en la actualidad ya hablamos inclusive de certificación, sí, de certificación. Anteriormente, bueno, voy a hacer aquí a 5 o 10 años antes del proyecto, hablábamos de que éramos libres de fusario, pero era basado en un acto de fe. Porque no lo buscábamos, en realidad era porque no lo sabíamos. Entonces, en la realidad, volvimos ya a desarrollar ese expediente técnico y ya tenemos datos del por qué decir que estamos libres de la patología, en este caso los países miembros del OIRS. Gracias. Carlos, felicidades por la presentación, no solamente por los resultados del proyecto, sino por la pasión y la elocuencia con lo cual los transmites. Mi nombre es Pablo Giordano, yo trabajo acá en el departamento y miro estos temas desde el punto de vista del comercio internacional. Y ahí va mi pregunta, quizá más allá del proyecto y pensando un poco lo que decía Pedro, un poco dónde vamos por el futuro, hacia el futuro. Yo observo dos grandes tendencias que son importantes. Uno, si miramos las regulaciones públicas, cada día más las regulaciones sanitarias, fitosanitarias, no miran exclusivamente la característica del producto, sino la característica del proceso productivo. Entonces, es decir, las reglas internacionales y que gobiernan el comercio internacional, que tú has dicho que son tan importantes para el sector, en realidad son cada día más intrusivas, son cada día se meten más adentro de las fronteras. Esa es una tendencia. La otra tendencia es que hay cada día más regulaciones que no imponen los gobiernos, sino que las imponen los privados. Y si tú quieres vender o quieres acceder a los circuitos comerciales internacionales, no solo tienes que, cumplir con los estándares públicos, sino que también con los estándares privados. Entonces, mi pregunta es, mirando hacia el futuro, esas dos tendencias, ¿cómo influencian el trabajo que ustedes hacen y dónde ven que va, o sea, en qué dirección está yendo, el mercado y dónde debería ir el productor? Bueno, esa pregunta es muy profunda y muy importante, porque un enfoque son los procesos de certificación de un producto para ser manejables al comercio, y otra cosa es ya la parte de convicción y de trabajo propio para tener un producto limpio, aunque no sea para una certificación de comercio, pero sí para consumo, para no tener un doble perfil, cuidar mucho lo que exportamos y cuidamos menos lo que consumimos. Entonces, el impulso de nosotros como IRSA es tener productos sanos, limpios, principalmente para consumir en nuestros propios países, y aquellos que se quieran exportar, meterle las etiquetas o las certificaciones, como se le quiera llamar. Voy a enfocarlo en el caso de bananos y plátanos y con este proyecto. Fusarium, en este caso, no se ha demostrado científicamente de que afecta al fruto. Esa es una gran ventaja. Entonces, va a haber efectos, por ejemplo, el modelo europeo que te va a decir, si no cumples con biodiversidad, no te compro; si no cumples con trazabilidad, estás limitado; si no cumples con trabajo justo, trabajo de niños, no te voy a limitar. Eso está bien, pero grave sería de que hubiera un efecto de la patología en el fruto. Entonces, eso nos ayuda bastante a nosotros para decir, miren, no se preocupe si llega Fusarium desde el punto de vista comercial. Simplemente lo que usted tiene que hacer es no acelerar, sino utilizar productos que le recomiendan por recomendarles. No hay una cura, todavía no tenemos un producto eficiente que diga, vamos a aplicar esto y ya se va a aliviar esta planta. Entonces, esos impactos de comercio se están analizando porque influye mucho, por ejemplo, en los envíos, los transportes, las navieras. Influye mucho en los que producen envases de cartón. Influye mucho en los contratos, porque muchos contratos de grandes importadores lo hacen por tiempo, por 5 años, por 10 años, y hay que cumplir con esos contratos. Entonces, la parte comercial es muy importante valorarla para cumplir con todos los requisitos que lo están pidiendo los privados, porque al final de cuentas quien determina quién compra en un supermercado es un público privado. Pero cuando nosotros manejamos que el plátano o el banano latinoamericano es el más importante en el mundo, tenemos apostadores grandísimos. El principal exportador del mundo es latinoamericano. De los 10, 5 productores más grandes del mundo son latinoamericanos. Y muchos de ellos están en la región de OIRSA. Entonces, nuestra promoción va a ser para que tengan un mercado
una accesibilidad de mercados, cumpliendo con normativas internacionales, cumpliendo con la expectativa de producto de cada población y garantizando de que va completamente sano. La pregunta influye tanto que si cierran un canal, ya te influye comercialmente todo, pero también influye que si una mamá europea quiere tener en su mochila un banano, ocupa un tipo y un modelo de banano especial. Hay otros que le gustan hasta los colores, sabores. Entonces es una gran gama que hay que trabajar para que estos proyectos no solamente vean la parte patológica, sino la parte de cómo se involucra la sanidad vegetal para yo poder garantizar un mercado japonés o un mercado de Australia o de otros lugares que ocupan este producto. Entonces, hablar de comercio es una cosa muy importante, pero nosotros queremos ligarlo mucho a poblaciones urbanas, a comunidades de indígenas en muchos casos, y sobre todo a la economía nacional. Voy a manejar el caso de Dominicana, por ejemplo. Dominicana es uno de los países que tienen más turismo en nuestra región, y ellos consumen mucho plátano. Entonces, su gran mercado está en los grandes hoteles. Y entonces eso es muy importante para poder nosotros decir, mire, no se trata de cambiar variedad por variedad o tener una estrategia. Si no tiene una garantía de que el producto, por más resistente que sea, su producto banano no tiene forma de comercializarlo, pues estamos perdidos. Entonces es un análisis muy integral para poder tener una toma de decisión o una recomendación sobre ello. Interesante, gracias. Soledad, si quieres hacer un par de preguntas de la audiencia de Zoom, tal vez la podemos hacer una tras otra por el tiempo, qué pena, pero vamos corriendo súper bien la presentación y el intercambio, pero Sí, adelante. voy a hacer dos preguntas del público. Una es de Juanita Caballero. Ella pregunta si se están promoviendo estrategias para incentivar el uso de bioinsumos para que actúen más como preventivos de enfermedades vegetales. Y la otra pregunta es de Claudio Ivaldi. Él comenta que en Argentina ahora se puede importar máquinas usadas. Pregunta si es que existen posibles contagios al comprar una máquina cosechadora que haya recolectado plantas enfermas. En el caso de Argentina existe el SENASA y todo lo que importa pasa por la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, ¿cómo se parametrizan esos datos para que la ventanilla única de comercio exterior de cada país controlen y eviten este tipo de contagios? Bueno, por lo que estoy viendo son preguntas de expertos muy importantes. Les mandamos un saludo a todos sus países hermanos. Pero qué bueno que voy a empezar con la segunda pregunta. Nosotros estamos manejando 6 hipótesis de cómo pudo haber llegado el problema a los países afectados ahorita. Y efectivamente está involucrado cosas o productos no agrícolas que en ocasiones no están reguladas por la misma área de sanidad vegetal o relacionados con ello. Llantas usadas, cable vías se le llama unos cables que se ponen para transportar los racimos, otro tipo de maquinaria para construir presas. Entonces, todo ello tiene que tener una liga muy importante de las diferentes secretarías que hay con la agricultura. Incluso voy a mencionar el caso de un país que nos dijo, quiero que nos hagan un análisis de riesgo para yo poder intervenir en el caso de maquinaria usada que están utilizando. Entonces, cuando en un país anuncian que hay una presa, una carretera o un estadio va a ser construido por técnicos o por países que ya tienen el problema, nosotros mandamos la alerta, cuidado con la maquinaria, cuidado con lo que se traiga, porque puede haber un contagio sin querer. Por ejemplo, es muy común que por cuestión de economía se traiga el césped para un estadio de fútbol. El césped de estadio de fútbol, sí, pero en el césped que se trae puede haber un sustrato ya contaminado y de ahí viene una contaminación. Entonces es un tema muy importante y dígale que con mucho gusto nosotros podemos compartir las 6 hipótesis donde están involucrados ese tipo de ejemplos y cómo se están visualizando a través de un seguimiento de inteligencia fitosanitaria cada vez que pasa eso. La otra, importantísima la pregunta. Por lo general una mala estrategia empieza con el producto, con el químico más peligroso o más fácil de que nos contamine. Es todo el inverso. Nosotros recomendamos una promoción, una estimulación, una gran información de productos biorracionales, le llamamos.
El mejor insecticida del mundo se llama jabón, agua, aceite. No necesariamente hay que empezar con el más peligroso. Y entonces nosotros estamos manejando ese concepto para después dejar el producto ese específico de marca para en caso de rómpese. Pero la pregunta la quiero enfocar a modelo de bioseguridad. Hay 3 productos los más eficientes para bioseguridad. 1, glutaraldehído. Sí, pero el glutaraldehído es un producto bueno para fusarium, bueno para hospitales. Es el que más se utiliza para desinfección. El otro, amonio cuaternario. Amonio cuaternario es el producto que más se utiliza ahorita en los puertos y aeropuertos para desinfectar herramientas, desinfectar muchas otras cosas. Producto yodóforos a base de yodo. También se utiliza bastante. Los menos eficientes en este caso son los tipo cloro. Y no porque sea no eficiente para el caso del patógeno, sino que se contamina con suelo en una finca y ya no sirve, no tiene la misma eficacia. Entonces, ese tipo de cosas deben instrumentarse para poder tener una bioseguridad y promover mejor una prevención y esperar a reaccionar cuando ya tengamos el problema. Creo que Muchas estamos gracias. sobre el tiempo ya. Muchísimas gracias. Creo que se quedaron algunas preguntas en la audiencia. El programa ya después nos dará las indicaciones. Soledad, va a estar esto en el canal de YouTube del banco. Y realmente muy buena la presentación, muy buena el conversatorio, tanto desde el inicio, las presentaciones, y como todo este intercambio, ¿no? Yo creo que a mí me queda, más bien, me refuerza la idea de lo que de alguna manera traté de decir en la introducción, sin haber visto la presentación, decía, estoy haciendo un salto de fe a ver qué tanto nos satisface esta demanda respecto a cómo se vincula la sanidad vegetal a la seguridad alimentaria, y quedó claramente demostrado la forma en cómo no solamente se vincula a través del tema de disponibilidad, de acceso, estabilidad, mercados, comercio internacional, todo claramente demostrado tanto en el intercambio como en tu presentación, pero también me satisfizo mucho escuchar y ver cómo se está rompiendo barreras, como dijiste, de mitos y paradigmas para tratar temas que antes lo tratábamos de manera, creo que reactiva, y más bien tratando los síntomas cuando ya estaban ahí con aplicaciones de insecticidas, fungicidas y otros productos, y ahora entrando a un paradigma más bien de anticipación, de ver con antelación los problemas y utilizar tecnología de punta que hoy tenemos, hace 20 años, 30 años no teníamos, para poder tener protocolos de acción que nos lleven a una actividad tal vez desde el punto de vista productivo, económico, más sostenible, digamos. Entonces, muy enriquecedor la presentación, el intercambio, las preguntas y respuestas súper bien. Muchísimas gracias nuevamente a toda la delegación de LOIRSA y a Carlos por la presentación aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por participar en este seminario. Les recordamos que la grabación estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube del BID, específicamente en la lista de reproducción Seeds for Food Security, que compartimos por el chat. Ahí podrán encontrar también los demás eventos de esta serie. Y para quienes están en sala, los invitamos a probar algunas de las tecnologías que trajo el equipo de LOIRSA y que se usan en el proyecto Vigimusa, como unos cascos con tecnología inmersiva que se usan precisamente para la simulación de emergencias fitosanitarias como el Fusarium raza 4 tropical. Muchas gracias y buen día.